Hola, muy buenos días. Aquí hojeando nuestro próximo libro de la Biblia para leer completo. Eh, Volvemos al Nuevo Testamento, todavía repicando lo que fue leer la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, con todos los 3 viajes misioneros y después el viaje y la llegada a Roma que acabamos de leer. Y entonces está interesante pensar cómo le escribió después de esos viajes, de ese tiempo de conocimiento, a algunas de las iglesias que fundó, que visitó muchas veces y que continuó ocupándose, por ejemplo, escribiendo una carta. De estas que tenemos más o menos de unos 5 capítulos, 5 o 6 páginas, pero con gran contenido. Bueno, en este programa y a los 974 emisiones, nunca leímos la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Creo que la única explicación que tengo, porque a las otras cartas, muchas de ellas las leímos 2 veces, por lo menos, con diferencia de 2 años, hace 4 años y medio que estamos aquí, pero la carta a los Efesios nunca la tocamos. Y mi explicación es que cuando empezó en marzo de 2020 el uso de YouTube por parte de la Iglesia del Centro para tener un medio de formación, comunicación, mantener que en ese primer año fue de 10 de la mañana a 10 de la noche, la primera programación que hubo a las 10 de la mañana, el cafecito con el pastor Carlos leyó días y días y días el libro de la carta de Pablo a los Efesios. No recuerdo cuánto tiempo, pero me acuerdo que la desmenuzó versículo tras versículo y fue un aprendizaje extraordinario. Quizás por eso dije no me animo a tocar Efesios, pero no está bien porque todos los libros de la Biblia hay que leerlos muchas veces. Y cuando volvemos a hacer un libro que ya habíamos hecho antes, no lo hacemos sobre los apuntes antiguos, sino nueva mirada, que es lo que uno tiene que hacer con la palabra, leerla como si fuera la primera vez y encontrando, como siempre, hay tanta palabra, hay tanta enseñanza y descubrimos tantas cosas. En aquel momento seguramente el pastor Carlos Braida no usó mapas, ¿sí? Nosotros venimos viendo la ciudad de Éfeso en mapas durante el segundo y tercer viaje misionero de Pablo y la hemos visto en un lugar trascendental. Éfeso fue la capital de la provincia llamada de Asia, lo que hoy llamaríamos el Asia Menor, pero dentro de Turquía. En ese momento era una ciudad muy importante. Y lo que se nos ocurrió es dar una mirada, por supuesto que fotos no hay, por supuesto que solamente, y alguna otra vez, viendo los viajes de Pablo, miramos un poco las ruinas. Han quedado ruinas de los edificios, de algunos de los edificios más importantes. Pero sí han quedado algunos como bocetos. Y sería buenísimo si Darío nos pone ese esquema de lo que fue la ciudad de Éfeso y le miramos algunos de los edificios principales. Porque por haber sido una ciudad muy importante, tenía los edificios más importantes desde el mundo griego y después del mundo romano. Así que acá está como una ciudad angostita, no era angostita, pero el enfoque es como si fuera desde arriba. Pero, y miren, 28 puntos centrales que quiero leer y mostrar algunos. El número 1 es la calle del puerto, porque por Éfeso pasaba un río, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero que desembocaba en el mar Egeo. De manera que, no siendo una ciudad que estaba sobre el mar,
pero tenía ese río que era la posibilidad de viaje. El número 2, el teatro. Miren cómo ha sido dibujado el esquema. Un teatro, los teatros en la antigua Grecia eran en forma semicircular. Lo que se lo llamaba, por lo menos los que han quedado en Italia, se llamaba la arena de, la famosa arena de Verona, pero tenían, por supuesto, totalmente al aire libre y en forma semicircular. El 3 marca el ágora comercial, o sea, la plaza ya no, la plaza, es decir, comercial, no creo que hubiera ahí ningún shopping ni ninguna cosa, si acá le han puesto unos arbolitos, pero lugar de reunión, no sé si tenían otra ágora que fuera como esa famosa que se reunían los filósofos, los pensadores, eh, a discutir y a, a pasar sus ideas. En el 4, Biblioteca de Celso, miren el nivel cultural. Seguimos, había baños públicos. El 12 dice avenida pavimentada con mosaicos. Claro, es esta larga que vemos hasta el final, de manera que mostraba la situación económica. Y me llama la atención 14, Templo de Adriano. Eh, a ver, 19, relieve de la diosa Nike. 21, Templo de Domiciano, uno de los emperadores romanos. No sé si les ponían, les hacían templos también, pero creo que sí. Después, 25, el Odeón, que era también un lugar cultural, eh, creo que era tipo teatro. Después, 26, Templo de Isis, de la diosa Isis. El 27, Ágora del Estado. Acá aparece otra termas también, de manera que eran ciudades suntuosas y hemos visto cómo también varios templos, eh, algo a una diosa, ciudades con gran desarrollo cultural, pero a la vez con toda una cantidad de idolatrías, supersticiones, eh, y había en esas ciudades todo un desarrollo de, como de temor a los poderes astrales. Muchas de las cosas que han vuelto en nuestro tiempo también. Pero entonces, adoración por doquier, de muchas formas. Esto era Imperio Romano y sin embargo habían traído todos los dioses de los griegos y en algunos casos les habían cambiado los nombres, pero eran los mismos dioses. Y lo que no encontré era a la diosa Astarte, la famosa que hemos conocido, así que no sé si no había en ese tiempo o este dibujo no nos la dio para que pudiéramos encontrarlos. Astarte o Artemisa, ahora vamos a recordarlo. Bueno, muy bien, muchas gracias por el esquema para ubicarnos. Pablo estuvo, recuerdan, 3 años que se quedó en Éfeso. En el último viaje pasó por Éfeso para despedirse. Tuvo una relación muy importante, muy cercana, y por eso le dedicó esta carta, la carta que tenemos como a los Efesios, donde desarrolló, o sea, esta carta tiene un desarrollo muy especial, casi diría, no sé, tendríamos que mirar todas de nuevo con cuidado, pero la más intensa, pidiendo perdón decimos difícil de leer, simplemente porque necesita que la leamos eh, saboreándola, rumiándola, como dicen muchos, prestándole mucha atención, porque a los Efesios más o menos se cree que Pablo la escribió desde la cárcel en Roma, porque él lo dice en algún momento que está encarcelado,
y alrededor del año 60. De manera que creo que eso ya es la cárcel definitiva de Pablo en Roma. Por eso su preocupación por darles a los efesios un legado muy importante en cuanto a lo que ellos debieran creer. Esta mirada a la ciudad nos hace ver cuántos dioses, cuántos templos, cuánta adoración de distintas maneras y a la vez salpicado con esto de supersticiones, temor a las fuerzas astrales y todo eso que llamamos idolatría. Y salvo la iglesia que estaba allí, que era importante, al punto que Pablo estuvo allí varios años, necesitaban ser sostenidos, fortalecidos. Bueno, cada traducción la ha trabajado distinto, sobre todo el primer capítulo. Si el primer capítulo no le ponemos muchos puntos para separar, hay oraciones larguísimas que hay que tener mucho cuidado para entenderlas. Y sobre todo tenemos que tomar en cuenta lo que la nueva cultura nos ha dado de tener tantas posibilidades de leer tanto y de leer muy rápidamente sin fijarnos cuando quizás no estamos entendiendo bien el significado. Bueno, tengo acá mi Biblia común, la NBI, y me traje una de la antiguamente llamada versión popular, la que realmente se llama Dios habla hoy, pero yo tengo un Nuevo Testamento que dice Dios llega al hombre. Y vamos en algunos casos a leerla en las dos como para que sea más claro el significado. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, no era una frase así nomás, afirmaba autoridad, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles, yo entiendo que los estaba marcando. Santos significa apartados, fieles con fe clara en Jesucristo. Su bendición, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Creo que más de 10 veces en esta carta dice la palabra gracia. Es muy importante para lo que Pablo quiere afianzar en ellos el saber que todo lo que tenían era por la gracia de Dios. Muy bien, versículo 3, mi Biblia dice bendiciones espirituales en Cristo. Y vamos a ver que acá ya se perfila con claridad el propósito central de la carta. Y empieza con una alabanza, o sea, va a dar un tema muy teológico, doctrinal, pero todo dirigiéndose, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Bendición en las regiones celestiales. Leo el versículo 3 en la versión popular. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Sigue en el 4, Dios nos escogió en Él. Declaraciones importantísimas. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Acá en la otra versión dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia consagrados y sin culpa. Lo que acá tenemos como sin mancha, más clarito, sin culpa, delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad,
para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. Tengo la palabra amado acá con mayúscula para que se entienda, ¿no? Bueno, en la otra traducción más sencilla dice, estamos en 5 y 6, por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. Por esta causa alabamos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Acá, por supuesto que cuando está diciendo el amado se está refiriendo a Jesucristo, pero acá la tenemos más clara diciendo su amado Hijo. De manera que nos vamos dando cuenta que acá nos hace toda una presentación del plan de Dios, de gobierno, de los hombres, del universo. Habla desde antes que Dios nos había conocido. Está el tema de nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De manera, quien dice que es hijo de Dios debe tener bien en cuenta de que no es una frase así liviana. Ser hijo de Dios significa haber conocido a Dios, haber sido adoptados por medio de Jesucristo por su voluntad. Y acá viene una frase, para alabanza de su gloriosa gracia. Frase que se repite varias veces. 7, versículo 7. En Él, Jesucristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Nos damos cuenta que esto no se puede leer ligeramente. Pero acá aparece la obra de Jesús en el versículo 7. A ver cómo lo dice acá la popular. En su gran amor, Dios nos ha liberado por la sangre que su Hijo derramó y ha perdonado nuestros pecados. Acá está el plan de salvación por medio de Jesucristo. Dios nos ha mostrado su amor, dándonos toda sabiduría y entendimiento. De manera que no solamente el plan redentor de Dios fue por la obra de Jesucristo, ¿sí? Por su sangre, el perdón de nuestros pecados, sino suma más, nos dio en abundancia la gracia, conforme a las riquezas de la gracia que nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Llaves como para llegar al conocimiento de Dios. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. A ver cómo tenemos el versículo 9 acá. Nos ha hecho conocer su voluntad secreta. Aquí nos decía misterio. En todo el tiempo del primer siglo había religiones de misterio y había mucho en los que estaban en esas religiones de hacerles conocer los misterios a los iniciados en esa religión. Todo, por eso la palabra misterio, ¿no? Tiene toda esa cubierta así. Acá entonces en la traducción más sencilla dice, y nos ha hecho conocer su voluntad secreta, no los misterios de todas las ideologías de supersticiones y todo eso, sino su voluntad secreta. O sea, el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo. Entonces, evidentemente estamos tocando acá que Pablo nos está mostrando el plan eterno de Dios. Plan eterno. No solamente
clave y nudo central, la muerte de Jesucristo para dar salvación, pero el plan eterno de Dios va hasta el fin. Bueno, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. De manera que el plan de Dios, el propósito de Dios, en primer lugar establecido en Cristo. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Tengo acá 2 puntos. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. A ver cómo le dice acá, según este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Pablo de vez en cuando ponía una frase así que apuntaba a el plan de Dios, pero que todavía no lo tenemos absolutamente en claro. En un inicio primero, nosotros tenemos por todas las cartas y por el Nuevo Testamento que el plan de Dios era unir a los judíos con los gentiles, que el Evangelio llegara a todos, que no fuera solamente la religión de los judíos. Y entonces el propósito de Dios era llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Y acá nos dice, este plan que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Esto es más cercano al Apocalipsis que lo que estaban pudiendo ver estos sencillos hermanos de la iglesia nueva, en este caso en Éfeso. Pero así planteó todo esto Pablo en su carta. Versículo 11. En Cristo, y acá enfoca, pareciera que primero hace un plano general del propósito eterno de Dios, ahora ya ha llegado a Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos. Nos había dicho antes que nos escogió antes de la creación del mundo, ahora ya herederos. Esto lo había explicado tanto en la carta a los romanos. Hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Toda esta enseñanza teológica, doctrinal, está como envuelta en un velo de alabanza de su gloria, para alabanza del todo lo que... Esto no es para saber conocimiento como les gustaba a los griegos y a los romanos, pero sino alabanza de su gloria, que Dios escogió a sus hijos y que después los hizo ser hijos de Dios gracias a Jesucristo. Leí el 11 y el 12, vamos a ver acá. Dios nos había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo recibiéramos nuestra parte en la herencia, herederos, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según lo que bien le parece. Forma más sencilla de hablar de la voluntad, ¿no es cierto? Bien, 13. En él también ustedes, agrega acá algo más, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, vamos a volver para entenderlo bien, para ustedes, hermanos de Efesios, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Tercera vez. Entonces leímos
13 y 14. Y también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el anuncio de su salvación y creyeron en Cristo, fueron unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. Acá decía, marcados con el sello. En la otra traducción, sellados directamente. Sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado la liberación de los suyos, para que Él sea alabado por su grandeza en lugar de alabanza de su gloria. Bueno, qué planteo. Yo creo que lo leímos despacito, lo leímos en 2 traducciones, seguimos. Sigue ahora, acción de gracias e intercesión, dice mi traducción. Por eso, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, ustedes efesios, nosotros que lo leemos hoy, por supuesto, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Sabiduría y revelación necesitados para recibir de la palabra la obra del Espíritu Santo. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Yo tengo marcado desde el 17 hasta el 21 la Trinidad, porque dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Hijo, les dé, el Padre glorioso les dé un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón, recordemos el corazón es la mente, los sentimientos, toda la vida espiritual, para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. De manera que debían estar muy bien adoctrinados los efesios, pero igual les dan esta carta para leerlo y leerlos. Alguna vez lo hemos dicho, se paraba a alguien, llegó carta del apóstol Pablo y lo leía en voz alta a la congregación. Es más, se cree, y también por la riqueza de contenido, que había cartas itinerantes. Y recordamos que hay un montón de iglesias alrededor de Éfeso, ¿no? Solo con pensar las 7 que el Señor dio mensaje al comienzo del Apocalipsis, ¿no? Esmirna, Sardis, la Odisea, de manera que esta carta pudo haber pasado por todas esas iglesias. De otras de la zona, como la iglesia de Colosas, tenemos una carta. Estoy pensando en alguna de las otras que tenemos, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, son de Europa, son de Grecia. Bien, de manera que está orando y termina esta oración, y vamos a terminar acá porque un solo capítulo por vez creo que es suficiente.
y lo que les dice, después de hablar de la obra, de lo que Dios es y de lo que Dios hace, habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, ahora se enfoca en ellos. La grandeza de su poder a favor de los que creemos. A ver, ¿qué dice de los cristianos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima, superior, les está hablando de poder, muy por encima de todo, gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Pablo estaba derribando todas las religiones mitológicas romanas y todos los misterios ocultos y todas las dependencias que tenían a los dioses mitológicos. Recordamos lo que le pasó a Pablo en Éfeso, ¿no? Por las estatuillas de la diosa Artemisa, que por poco los linchan a él y a sus compañeros y que tuvo que intervenir un oficial romano para salvarlo. Artemisa, diosa de los efesios. Esta carta de Pablo es para afianzar su fe, para ellos y para nosotros. No hay gobierno, autoridad, poder ni dominio de cualquier nombre que se invoque que pueda ser superior y que tiene que captar los espíritus y las mentes de nadie. Y termina el capítulo 1 diciendo, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y acá aparecemos nosotros. Y esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El contenido de este primer capítulo es impresionante. Pero acá aparece la Trinidad, el plan eterno de Dios, con todo su poder y potestad, que quiere que los hombres formen iglesia sometida al dominio de Cristo, que la cabeza es la iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Algo es la palabra plenitud y después aparte dice completo. No eran una serie de doctrinitas, ideologías, filosofías. No, era una fe que transformaba a los individuos en una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y de ahí hasta el final de la carta a los Efesios va a enseñarles desde en qué creemos hasta cómo tenemos que vivir. Maravillosa es la palabra de Dios. Mañana seguimos con la carta a los Efesios. Que Dios los bendiga ricamente.